Del siguiente tema que voy a hablar es el de tipo de variables. Para ello, bueno, al igual que en los videos anteriores, ya tengo el documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Tipos de variables. El uso de variables es muy importante en cualquier lenguaje de programación, ya que nos permite el almacenamiento de datos mismos que se emplean para realizar una operación específica. Tanto en el lenguaje C como en cualquier otro lenguaje de computadora, es posible ver o cambiar el dato almacenado en una variable. Estas variables pueden ser de distintos tipos dependiendo del dato que se desee almacenar. El formato general para declarar una variable es, y bueno, pues ya entramos a la parte de variables, y como tal, el primer punto a tratar dentro de este tema sería el prototipo para declarar una variable. Ya anteriormente en videos hemos declarado variables, aunque no se había especificado cómo hacerlo. En esta primera parte, bueno, hay que tomar en cuenta que de manera general existen dos tipos de variables: las variables enteras y las variables flotantes. Las variables enteras son aquellas que almacenan únicamente la parte entera de un valor numérico, mientras que las variables flotantes almacenan la parte entera con puntos decimales. Y bueno, sin importar el tipo que de variable se declare, siempre hay que seguir esta sintaxis. Entonces hay que comenzar por la declaración del tipo de variable. Para definir los tipos de variable, bueno, también ya tenemos esta tabla. El nombre, bueno, hay que conocer también las reglas para poder establecer nombres de variables. Entonces definimos tipo y luego el nombre. Las reglas de esta para establecer el nombre o el identificador de una variable lo vamos a ver más abajo. Posteriormente, si quieren hacerle una asignación, vamos a emplear el operador de asignación para almacenarle un valor inicial a nuestra variable. Entonces lo que sigue es nuestra constante y punto y coma. Les recuerdo que este es el formato general. Muchas de las veces solamente declaran el tipo de variable y el nombre y no le dan valor inicial porque no requieren del valor inicial en su programa. Ya posteriormente se lo asignan por medio de usuario. En todo caso, si lo hacen así, colocan el tipo, el nombre y punto y coma, sin hacerle una asignación de valor inicial. Ok, vamos a continuar. Cada tipo de variable reserva un valor límite o rango de almacenamiento definido por su ancho de bit. Y bueno, aquí hay que ver la siguiente tabla. Para el manejo de variables, tomar en cuenta que debemos definir el tipo. Los cuatro tipos de variables primitivas que tenemos en el lenguaje C serían char, int, float y double. De aquí, char y int son las que conocemos como variables enteras, float y double como las variables flotantes. En el caso de las variables enteras tenemos una variable char o una variable de menor rango nombrada char y una variable entera de mayor rango nombrada como int. En el caso de las flotantes tenemos una variable flotante de menor rango nombrada como float y una variable flotante de mayor rango nombrada como double. De aquí, bueno, lo importante es conocer la capacidad de almacenamiento que tiene cada variable, y esa capacidad de almacenamiento está definido por el ancho de bit que tiene cada una de estas variables. En el caso de char, tiene definido 8 bits, su ancho de bit es de 8. Así que bueno, de estos 8 bits obtenemos el rango de almacenamiento, el rango efectivo en el cual ustedes van a poder almacenar valores, y su rango efectivo en este caso es de menos 128 a 127. Si hablamos de una variable entera, entonces el ancho de bit es de 32. Para los nuevos compiladores es de 32. Para compiladores ya más viejitos era de 16, pero bueno, en este caso CodeBlocks trabaja con un ancho de bit para variables enteras de 32 bits, lo cual quiere decir que su rango de almacenamiento se encuentra entre menos 32.768 a 32.767. Ahorita vamos a hacer una actividad para calcular estos rangos.
Bien, en el caso de las variables flotantes, también tenemos un ancho de bit de 32, pero tomar en cuenta que la trama para la definición de las variables flotantes es muy diferente a la trama de la variable entera. Y bueno, entonces aquí está el rango efectivo, tomando en cuenta que bueno, está en notación científica, es 3.4 exponente a la menos 38 a 3.4 exponente a la más 38. Y en el caso del doble tenemos un ancho de bits de 64 y esto nos lleva a un rango de 1.7 e a la menos 308 y hasta 1.7 e a la 308. Bien, vamos a pasar a hacer una actividad donde vamos a definir o se va a definir lo que sería el rango. Mi ejemplo que voy a mostrar sería para el caso de una variable de tipo char. En este caso, bueno, hay que considerar que nuestro programa, el programa que nosotros desarrollamos, siempre se va a almacenar en un mapa de memoria. Tomar en cuenta que en los primeros videos de la parte introductoria yo mencioné que un programa se conforma de comandos y datos. Los comandos son las instrucciones, lo que nosotros vamos a estar viendo durante todo el curso de fundamentos de programación. O sea, son nuestras instrucciones que corresponden a, por ejemplo, a la función print, a la función scan y a muchas otras funciones que ya hemos empleado, como es el caso del gotoxy, textcolor, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas funciones o comandos se almacenan en un mapa de memoria. Mi representación del mapa de memoria de alguna forma lo hago simbólicamente mediante rectángulos, que son sectores o en este caso localidades de memoria donde se aloja el comando o donde se va a alojar también nuestros datos. Recuerden otra vez que un programa se conforma de comandos y de datos. Particularmente cuando uno declara una variable, lo que hace el compilador es reservar un sector de memoria, o en este caso una localidad de memoria del tamaño que ustedes le indiquen. Entonces el tamaño está en función del tipo de variable. Si nosotros declaramos una variable char, entonces lo que hace el compilador es únicamente reservar un sector un sector o una localidad de memoria. Por ejemplo, si todas estas localidades de memoria se utilizan para el almacenamiento de comandos y datos y yo tomo una de ellas y la reservo para almacenar un dato, entonces por un lado yo le doy un nombre. Entonces esta localidad de memoria, digámoslo así, tiene el nombre de X y me sirve para almacenar un dato. Bueno, como se trata de una variable char, yo le estoy almacenando el valor de 15. El valor de 15 está dentro del intervalo máximo de almacenamiento. Entonces es permitido poder almacenar este 15. Y finalmente, bueno, como toda localidad de memoria también tiene una dirección y normalmente las direcciones las expreso en formato hexadecimal. Entonces esto sería la representación de una localidad de memoria. Ahora bien, una localidad de memoria contiene 8 bits para el almacenamiento de una palabra binaria o byte. Entonces cada una de estas localidades de memoria tiene 8 bits, en la cual yo voy a almacenar ceros y unos. Recordar que la máquina es lo que entiende, ceros y unos, y que finalmente es lo que almacena. Para mi variable char, que es la que estoy definiendo, entonces yo tendría una sola localidad de memoria conformada por estos 8 bits y que finalmente es lo que se menciona en la tabla. Entonces aquí está, mi variable char tiene un ancho de bit de 8 que corresponde precisamente a esta localidad de memoria donde están mis 8 bits. Si yo hablara de una variable in, dice que una variable in tiene un ancho de bit de 32. Entonces, ¿cuántas localidades de memoria sería en el caso de una variable in? Para formar estos 32 bits, pues estaría hablando de que tengo 4 localidades de memoria. Entonces son 8, 16, 24 y 32. Entonces una variable entera reserva 4 localidades de memoria
para almacenar un dato. Entonces, si se dan cuenta, su rango es mucho mayor. En el caso de una float también dice que es de 32. Siguen siendo 4 localidades de memoria, pero la diferencia entre una variable in y una variable an es su trama, la distribución de bits para representar el dato. En el caso de una doble dice que es de 64. Entonces estaría hablando de 8 localidades de memoria que se utilizan para reservar y almacenar un dato. De ahí la importancia de los tipos de variables, porque muchas veces hacen operaciones pequeñas y declaran variables muy grandes. Entonces, si declaran si van a almacenar datos pequeños en variables grandes, realmente el compilador reserva el sector de memoria que ustedes le digan. Pero si finalmente no lo utilizan porque el valor que están almacenando es muy pequeño, van a tener desperdicio de los sectores de memoria que han reservado. Así que bueno, por eso hay que tener mucho cuidado y conocer los rangos efectivos que almacena o que puede almacenar cada variable. Nuevamente, entonces, si mi ejemplo que voy a colocar es para una variable char, nuevamente, una variable char me reserva 8 bits, lo cual quiere decir que el valor mínimo que puedo almacenar aquí es cuando todos los bits son ceros. Si todos los bits son ceros en formato decimal, pues obviamente equivale a 0. Y el valor máximo que puedo almacenar en estos 8 bits es cuando todos son unos. Si hago la conversión de esta palabra cuando todos son unos, el resultado de esta conversión me daría 255, lo cual quiere decir que yo puedo almacenar un valor máximo en este sector de memoria de 255, no más. Si yo guardo un 256, entonces eso implica tener un bit más, y esto ya no es posible por la reserva que yo solicité. Entonces, por eso es que es importante, si ustedes declaran una variable char, no pueden sobrepasar este valor máximo. Ahora, aquí también les pongo un ejemplo nada más para hacer las conversiones. Si quieren convertir un valor de binario a decimal, pues deben de considerar la potencia a la cual se encuentra cada uno de estos bits, tomando en cuenta que el bit menos significativo corresponde a la potencia 0 y el bit más significativo a la potencia máxima, que en este caso es 7. Ahora, nuestra base, nuestro sistema es binario, entonces es una base binaria. Si yo quiero convertir de binario a decimal, lo que voy a hacer es tomar el dato que se almacena en ese bit, multiplicarlo por la base binaria, que en este caso es 2, y elevarlo al potencial en el que se encuentra. Si hablo de este dato, entonces sería, el dato es 0, la base es 2, elevado a la potencia, que en este caso sería 0. Y aquí está ya la expresión. Entonces es 0 que corresponde a este dato, la base que es 2 y la potencia es 0. En el siguiente caso sería 1 como dato, la base es 2 y entonces aquí mi nivel de potencia sería 1. Y aquí está la representación. Y el siguiente sería 0, 2, 2, 0, 2, 3 y así sucesivamente. Al desarrollar estas multiplicaciones, pues yo obtendría aquí 2 elevado a la 0 es 1. 1 multiplicado por 0 me da 0. 2 elevado a la 1 me da 2. Multiplicado por 1 me da 2. 2 elevado a la 2 me da 4. Multiplicado por 0 me da 0. Y así sucesivamente. Entonces los valores numéricos que yo obtengo serían 0, 2, 0, 0, 16, 32, 64 y 0. Finalmente, para obtener el valor equivalente decimal, voy a sumar todos los números. Entonces sería 0 más 2 más 0 más 0 más 16 más 32 más 64 más 0. El resultado final es 114, lo cual quiere decir que esta combinación de ceros y unos, o lo que representamos como bit, equivale en decimal a 114. Otra forma de hacer la conversión es tomando en cuenta el valor del resultado de la expresión cuando todos son unos. O sea, si ustedes consideran que todos los valores son 1
Al emplear la potencia y multiplicarlo por el valor numérico 1, vamos a obtener como resultados 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces estos valores siempre van a ser de base, o sea, nunca van a cambiar. Cuando ustedes tienen estos valores y una expresión como tal, lo único que van a hacer es sumar aquellos donde están los unos. Por ejemplo, aquí, si quieren convertir este número, que me parece es el mismo del ejemplo anterior, tendrían que tomar el 64, sumarlo con 32, sumarlo con 16, y 8 y 4 no lo sumo porque son ceros. Entonces el resultado de esto lo sumo con 2 y finalmente tendría yo mi resultado, que sería el mismo. Entonces muchas veces, por no hacer todos los cálculos, toman de base estos números, que finalmente es una serie de números muy representativa, porque en este caso se obtiene siempre el doble. Entonces, tomar en cuenta este tipo de conversiones. Si yo sumo todos estos datos y sumo 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, que es cuando todos los bits pasan a ser un 1, el resultado final es 255. Entonces de ahí el valor que yo les había comentado al principio, que el valor máximo que puede almacenar una variable de tipo char es 255. Entonces hagan esta conversión cuando todos son unos. Bien, el punto es que no es tan cierto esta situación de que el valor máximo de almacenamiento es 255, porque su rango sería de 0 como valor mínimo a 255 como valor máximo. Comento yo que esto no es tan de todo lo cierto, porque una variable, cuando se declara, puede almacenar valores positivos y valores negativos. De ahí que, bueno, dentro de esta localidad de memoria se debe de considerar una parte para el almacenamiento de valores positivos y otra parte para el almacenamiento de valores negativos. ¿Cómo hace esta representación de valores positivos y valores negativos? Bien, pues sencillo. Bueno, aquí estoy nuevamente mencionando lo del rango de 0 a 255. Bien, ¿qué pasa con la parte negativa? ¿Cómo hace la representación de la parte negativa? Pues toman en cuenta el último bit, el más significativo. Entonces el más significativo no va a formar parte de la palabra, sino más bien lo toman como representación del signo, lo cual quiere decir que si el último bit es 0, el número que se encuentra hacia la derecha es positivo, pero si el último bit pasa a ser un 1, quiere decir que el número que se encuentra hacia la derecha, la combinación de ceros y unos que se encuentra a la derecha, va a ser un valor negativo. De esta manera, si considero que el último bit es 0, entonces el valor mínimo es cuando todos los demás son ceros. Esto representaría el 0 numérico. Y el valor máximo, teniendo como el último bit en 0, sería cuando todos los demás son unos. Entonces este es mi valor máximo que yo puedo tener en lado positivo. Si ustedes hacen esta conversión, les daría más 127. Entonces sumen el valor 1 con 2, con 4, con 8, con 16, con 32 y con 64 y les va a dar este más 127, tomando en cuenta que el 0 representa el número positivo. Ahora, si ustedes le suman a este 127 un 1, el resultado ya es 128. El 128 en binario equivale a tener todos los números en ceros excepto el último, que pasaría a ser un 1. Entonces sería esta la representación. Esto equivale a 128. Sin embargo, tomando en cuenta que el último bit representa el signo, cuando pasa a ser un 1, tendríamos entonces menos 0, no 128. Entonces tomar en cuenta esto. Si el último bit es de signo, entonces esto no es 128, sino menos 0. Y como no existe el menos 0, se hace una conversión por complemento más 1.
para obtener el valor real negativo, por la aberración del menos 0. Entonces, ¿cómo se resuelve cuando este número 0 pasa a ser un 1? Se toma los 7 bits de la izquierda y se le saca el complemento. El complemento de 0 es 1. Entonces, la conversión de estos 7 bits de 0 pasarían a ser un 1. 0, complemento 1, 0, complemento 1, 0, complemento 1 y así sucesivamente. Entonces obtengo el complemento. Si nuevamente observo el resultado del complemento, todos son unos y esto equivale a 127. Si a este 127 le sumo un 1, porque recuerden que se resuelve por complemento más 1, tendría yo 128. Y este 128, tomando en cuenta que el último bit es 1, sería un valor negativo. Entonces el resultado final sería menos 128. Ahora bien, esta comprobación vamos a hacerla directamente en nuestro compilador. Vamos a declarar una variable char de nombre x y almacenamos como valor máximo el 127. Voy a hacer uso de print para mostrar en pantalla en formato entero decimal el valor de x. Ejecutamos el programa y vemos el resultado. Entonces, para una variable char, si ustedes observan, tenemos el 127 y se supone, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, es el valor máximo que yo puedo obtener. Si yo incremento el valor de x, vamos a tomar el operador de incremento x más. Ustedes saben que de lo que mostramos en los operadores aritméticos, el incremento no es más que sumarle una unidad al valor inicial que tiene x, lo cual quiere decir que el valor inicial es 127 más 1 sería 128. O sea, el 128 que tenemos en nuestras localidades de memoria. Aquí, o sea, tenemos 127. Si yo le sumo 1 me va a dar 128, o al menos eso es lo que esperamos, 128. Pero al pasar a la región negativo, porque el último bit se convirtió en negativo, voy a tener entonces el complemento más 1. Así que el resultado que yo espero al incrementar no es 128, sino más bien menos 128. Entonces vamos a pasar a la ejecución. Y bueno, antes hay que imprimir el nuevo resultado de x. Vamos aquí a separarlo por una coma y un espacio. Y voy a ver 127 y el menos 128. Y es aquí donde tienen que tener mucho cuidado. Si les estoy dando esta explicación del procedimiento, es porque deben de cuidar siempre los rangos de almacenamiento que tienen una variable. Cuando ustedes sobrepasan el valor máximo de almacenamiento de una variable, van a tener resultados que no esperaban. Y entonces vamos a suponer que tienen variables char y que quieren sumar dos valores, por ejemplo 100 más 200. El resultado que ustedes esperan es 300, pero 300 ya está fuera del rango de almacenamiento de una variable char. Por lo tanto van a ver un valor que no corresponde y que posiblemente esté dentro de la región negativa o pase de nueva cuenta a la región positiva, y ahorita vamos a ver esto. Si ustedes siguen acumulando unos o incrementando por el lado negativo, entonces nuevamente resuelven por complemento. Si ustedes, por ejemplo, a este 128 que nosotros asumimos como tal sería el valor numérico, le ponen un 1, sería 129. Si este 129 lo resuelven para la parte negativa por complemento más 1, no les va a dar menos 129, les va a dar menos 127. Entonces vamos a pasar al compilador para comprobar. Si yo incremento una vez más, imprimo el resultado, no esperen ver menos 129. Por complemento, nuevamente lo voy a comentar, por complemento más 1 les va a dar
menos 127. Y si yo vuelvo a incrementar X y lo imprimo, voy a ver ahora menos 126 y así sucesivamente. Entonces voy a empezar a incrementar el valor de X. De manera interna el valor numérico sí aumenta, pero por complemento va disminuyendo. Entonces me voy a centrar en un círculo, o sea, voy a caer en un círculo donde los valores o rango de mi variable char con signo estarían desde un valor mínimo 0 y empiezo a incrementar hasta alcanzar el valor máximo, que es 127. Pero si a ese 127 le sigo incrementando, me voy a pasar a la región negativa y comenzaría con menos 128. De seguir incrementando, voy a seguir disminuyendo en la parte negativa, menos 127, menos 126, menos 125 y así sucesivamente hasta llegar a menos 10, menos 9, menos 8 y otra vez hasta menos 1. Si vuelvo a incrementar menos 1, entonces pasaría otra vez al 0. Entonces mi valor máximo negativo de seguir incrementando para llegar al menos 1 tendría que ser en este caso un 255. Entonces vamos a comprobarlo. Si yo en el compilador le cargo aquí un 255, inicialmente yo voy a ver un menos 1 y luego 0 y luego 1. Vamos a la ejecución y aquí está. El valor inicial de X es 255, que es de manera numérica o representativa en un valor negativo por complemento al menos 1. Entonces 255 ya sobrepasó el valor máximo de almacenamiento por la parte positiva, así que se pasó a la parte negativa. Entonces el valor máximo positivo son 127. Como almacené un 255, se pasó a la parte negativa y llegó por complemento hasta el valor de menos 1. Posteriormente yo incremento este 255, pasaría a ser un 256 que forma o que pasa a ser de manera significativa mi variable char al nuevo 0. Si vuelvo a incrementar, 257 es otra vez mi 1. Entonces no hay forma de que yo me salga de este ancho de bit, porque siempre voy a estar dando vueltas dentro del intervalo, o más bien dentro del rango que se me ha marcado para trabajar con una variable char con signo. Entonces por eso es que yo tengo aquí estos resultados. Y si ustedes no consideran este rango de almacenamiento cuando hagan operaciones aritméticas, pues van a tener este tipo de circunstancias. Otro ejemplo. Vamos a suponer que mi variable almacena el 100 y declaro otra variable y que almacene, por ejemplo, el 30. Y lo común, lo que les estoy mencionando anteriormente, si yo sumo x más y aquí, y bueno, sobre todo si lo almacena una variable, porque el problema está en el almacenamiento. Si yo aquí, previo al uso de print, digo que almacene en z la suma de x más y, entonces el resultado que ustedes esperan es el de 130. Y vamos a ver, voy a imprimir aquí el valor de z. Corremos el programa y ustedes observen. Como resultado tienen un menos 126. Y cuando ustedes hacen esto, creen que están cometiendo un error o que el compilador no está haciendo las cuentas bien. Y luego todavía absurdamente me dicen: profesor, pero es que mire, si yo le pongo 120 y corre el programa, sí funciona. Me da el resultado. Vea, ya vio, me da 120. Pero si yo le pongo, por ejemplo, ya 30, ya no me da. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ya no me da el resultado? Y hasta me lo da negativo todavía de pilón. Entonces yo espero que no cometan este error, porque existe un motivo y ya se los expliqué. Es debido al rango de almacenamiento
que tienen los tipos de variable. Si ustedes van a hacer sumas, multiplicaciones, divisiones o cualquier otra operación que sobrepasen el rango de almacenamiento, entonces siempre van a tener este tipo de errores. Consideren por eso para sus procesos qué tipo de variable es la adecuada. Entonces, volviendo al documento, este es mi círculo para el rango de almacenamiento de una variable char, que si lo vemos en el otro documento, pues aquí otra vez está el dato. De una variable char tiene 8 bits. De esos 8 bits obtenemos el rango. Y el rango mínimo en la parte negativa o máximo en la parte negativa es de menos 128 a más 127. O sea, el máximo en la parte positiva es 127. Si sus valores o cálculos van a sobrepasar este valor máximo de almacenamiento, entonces intenten utilizar una int, donde su rango todavía es mayor, de menos 32.768 a 32.767. Y si aún así este rango es muy pequeño, pues no quedará de otra sino pasar a la variable de tipo flotante, donde su rango aún es mayor que el de la entera. Tomar en cuenta otra vez, pero ¿cómo va a ser posible que una variable float sea de mayor rango que una int si el ancho de bit es el mismo? Otra vez, esto se debe a que las tramas de interpretación de nuestros sectores de memoria son diferentes. Entonces, en el caso de una de las flotantes, el último bit sí representa el signo. Entonces, después de ese, los siguientes 4 representan la notación científica. Y luego los siguientes 4 representan los puntos decimales. Y el resto que queda representa la parte entera. Entonces, si hacen ese cálculo de esta trama de bits, sabrán o verán ustedes que el rango de almacenamiento por la parte entera es mucho mayor a la de una entera, a la de una int. Y lo mismo va a pasar con una doble. Bien, eso es con respecto a los tipos de variables y rangos. Ahora, también existe otra situación, que hay casos en donde no se requiere el rango negativo. Si ese es el caso, bueno, es conveniente emplear un modificador, que en este caso el modificador es un signet. ¿Para qué? Para ampliar el rango positivo. O sea, le quitan la parte negativa y se la pasan a la parte positiva. En este caso, el rango efectivo para una variable que emplea un modificador de tipo unsigned es de 0 a 255. Quiere decir que ya no hay parte negativa, todo se le asignó a la parte positiva. Si nosotros pasamos a nuestro compilador y vemos que este número no se puede almacenar en una variable char porque considera la parte positiva y la parte negativa, pero que no necesito la parte negativa, entonces la quito y aumento el rango efectivo de mi parte positiva con el modificador unsigned char. Entonces es una variable sin signo, lo cual quiere decir que mi rango es de 0 a 255. Si yo corro el programa, vamos a ver el resultado. Vemos este 130. Y ahora sí, yo puedo ver mi resultado final, pero sin embargo tomar en cuenta que ya no puedo almacenar valores negativos. En este caso mi círculo o mi rango de almacenamiento para una variable unsigned char sería de 0 hasta 255. O sea, todo el círculo es para la parte positiva, de 0 hasta 255. Pero ya no podría almacenar un 256, porque 256 sería mi nuevo 0. Entonces vamos a comprobarlo. De aquí vamos a almacenar en Z el 255. Y este dato lo voy a poder observar en pantalla. Vean, aquí está el 255. Si yo le asigno ahora un 256, entonces se vuelve mi nuevo 0. Ya no alcanza a almacenar ese valor máximo, así que vuelvo a regresar a mis condiciones iniciales, que es el 0. Un 257 entonces equivale a mi nuevo 1, y así sucesivamente.
Ahora muchas veces se preguntan, profe, ¿y puedo ampliar el rango para la parte negativa? No, eso no es posible. Solamente el modificador es para quitarle el signo y pasárselo a la parte positiva. De ahí en fuera, ese es el único modificador que ha quedado en los últimos compiladores, porque ha habido o hubo otros modificadores, pero que al final ya no fueron tan útiles y únicamente nos hemos quedado o se ha quedado con el uso del modificador unsigned para quitarle el signo a nuestras variables. Y entonces de aquí que un modificador, en el caso del unsigned para una char, el ancho de bit sigue siendo de 8, pero el rango ahora ha modificado para pasar a ser uno de 0 a 255. Bien, me parece que esto es lo más importante acerca de este tema de variables, tipos de variables. Vamos a pasar al punto de los identificadores, o lo que se define como el nombre de nuestras variables. Y entonces, para concluir este tema, pasemos a la parte de identificadores. Y bien, en este caso, identificadores. Un identificador es el nombre con el cual se registra una variable. Este puede estar formado por letras, números o el símbolo guión bajo. Por regla, siempre deberá comenzar por una letra o guión bajo y nunca deberá tener espacios entre medias, vocales acentuadas, la letra ñ o palabras reservadas del lenguaje C. Entonces, más que nada, esto es una de las consideraciones que deben de tener a la hora de implementar el nombre de una variable, o lo que conocemos como identificador. Aquí tenemos algunos ejemplos de identificadores no válidos. Por ejemplo, aquí declaran una variable con el nombre 1 numérico y luego como cadena número. Entonces definen el tipo, vamos a decir que es char, y luego ponen 1 número. Si ustedes hacen esto, el compilador les va a marcar porque inicia con un valor numérico. Entonces no es permitido iniciar con números. Otro ejemplo sería declarar una variable char con nombre un número, o sea, sustituyen el número por la palabra un. Sin embargo, bueno, también se los marcaría como mal porque tiene un espacio entre medias. Otro ejemplo, declarar una variable con nombre año 1. En este caso el problema se debe al uso de la letra ñ. Recordar que estamos en un sistema americano donde no implementan ñes y letras acentuadas. Por tal motivo, el siguiente ejemplo también estaría mal por el acento. En todo caso, los dos primeros se corrigen empleando guión bajo. Pueden poner guión bajo y ahora sí el 1. Y en el segundo caso igual, un guión bajo número. Y aquí definitivamente no le vayan a poner n, mejor pónganle, pues no sé, en inglés year. Porque si le ponen la n, esto se va a escuchar feo. Así que bueno, pónganle otra cosa menos la n. En el caso de más datos, quiten el acento y san se acabó. Otra cosa que tomar en cuenta en el uso del identificador es el uso de las letras mayúsculas y minúsculas, porque el compilador hace diferencia entre el uso de mayúsculas y minúsculas. Así que bueno, más que nada, el asunto está en la declaración. Suelen, por ejemplo, utilizar la letra X como variable, pero a la hora de imprimir no recuerdan si no la ponen tan cual. Aquí la pusieron minúscula y acá la ponen mayúscula. Si hacen esto, pues entonces les va a mandar un error diciendo que el valor o la variable X fue indefinida y ustedes van a estarse peleando porque creen que sí la declararon. El asunto es que aquí la pusieron mayúscula y la declararon minúscula. Y este tipo de errores sucede precisamente con este tipo de variables porque muchas de las veces no alcanzan a ver si está con la misma, o sea, si son las dos mayúsculas o las dos minúsculas, o es un y uno. Esto ocurre normalmente con la letra P, con la letra L, con la letra K, con la Y. Entonces, porque tienen de alguna forma similitudes, ¿no?, entre mayúsculas y minúsculas. Lo único que hay que tener cuidado es en la forma en que fue declarada para que se siga implementado como tal dentro del mismo programa. Continuando,
Algo también importante es el número de caracteres que pueden emplear como identificador. En este caso, bueno, cada compilador considera una cantidad de caracteres, digamos, accesibles. Sin embargo, bueno, tomen en cuenta que es ilógico emplear variables con nombres muy largos. Entonces, aquí en el caso de los compiladores del lenguaje C, les permite emplear como máximo 31 caracteres. ¿Sí? Entonces pueden emplear 31 caracteres para declarar el nombre de una variable. Sin embargo, si esos 31 caracteres son los mismos para declarar otra variable, se los va a marcar como erróneos, aunque el carácter 32 sea diferente. O sea, bien, les voy a poner el ejemplo. Si ustedes declaran una variable char que diga, no sé, escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica. Entonces, esta es una variable, ¿no?, que se llama así, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y entonces, desde esta E hasta esta A son 31 caracteres. Y luego, para diferenciarla, aquí le ponen 1. Entonces, hasta aquí, desde E hasta A son 31 caracteres. El guión bajo sería el 32 y aquí sería el 33. Y esa para ustedes es una variable. Después declaran otra variable, un signer chat con el mismo nombre, pero la diferencia es que es guión bajo 2. Técnicamente para ustedes estos serían dos variables diferentes, porque una termina en guión bajo 1 y la otra termina en guión bajo 2. Sin embargo, el compilador solamente considera los primeros 31 caracteres para la implementación de un identificador. Y si los 31 caracteres de la primera variable son los mismos 31 caracteres de la segunda, entonces les va a marcar que esto es un error, que existe una duplicidad de caracteres. Les vuelvo a repetir, es absurdo porque la mayoría o la mayor parte de los programadores no implementan identificadores tan largos. Yo por lo general implemento una sola literal, ya sea X, ya sea Y, ya sea P, K o cualquier otra letra. Entonces no suelo implementar identificadores muy largos. Es solamente una observación porque se llega a dar ese tipo de problemas. Bien, hace falta hablar de dónde se declaran las variables y las reglas de variables. Voy a continuar para terminar con el tema de variables y finalmente entrar al último tema introductorio de esta sesión, que corresponde a la función scan. Entonces vamos a continuar. ¿Dónde se declaran las variables? Bueno, es posible declarar variables de dos maneras, de manera global y de manera local. Una variable global se declara fuera de un ámbito, lo que permite su manipulación en cualquier ámbito, siempre y cuando se declare anterior al ámbito. Esto como que es un trabalenguas, pero vamos a desbaratarlo en el compilador. Y bueno, en el caso de una variable local se declara dentro de un ámbito y solo podrá ser manipulada dentro de ese ámbito. Entonces aquí están unos ejemplos. Si es una variable global, se declaran las bibliotecas de cabecera y luego viene la declaración de la variable, el tipo y el nombre. En este caso, esta variable no pertenece a ningún ámbito. ¿Qué es un ámbito? Bueno, es la apertura y cierre de llaves. Esto es lo que nombramos como ámbito. Cualquier apertura y cierre de llaves se define como ámbito. En este caso, este es el ámbito de la función principal main. Como la variable no está dentro de un ámbito, entonces se considera como global. Y esta variable global puede ser utilizada o manipulada dentro de este ámbito. Si existieran más ámbitos, también podríamos utilizarla. En este caso, bueno, para los primeros ejemplos solamente vamos a tener un ámbito, que es el de la función principal main. Cuando toquemos el tema de funciones de usuario, pues vamos a crear más ámbitos, y esos más ámbitos podrán utilizar variables globales. Pero bueno, de pronto nosotros no vamos a implementar variables globales, sino más bien variables locales. En el caso de las variables locales, nuevamente van a tener sus bibliotecas de cabecera,
van a tener la apertura de la función principal main y su ámbito. Entonces dentro de este ámbito declaramos la variable, y bueno, es aquí que consideramos como local la variable y solamente puede ser manipulada dentro de la función principal main. Manipulación implica asignarle un valor a la variable, ya sea de manera directa o por medio del usuario, o lo que es reemplazar el dato, reescribirle el dato, o mostrar en pantalla lo que está contenido dentro de la variable. A eso referimos como manipulación. Entonces nosotros vamos a estar trabajando inicialmente con variables locales, y bueno, probablemente en uno o dos ejemplos se verá el uso de variables globales. Para finalizar, tenemos el tema de reglas de variables, que también es muy simple, pero que sin embargo hay que considerarlo a la hora de hacer nuestros procesos. Dentro de las reglas de variables se tiene: si ustedes declaran una variable entera y desarrollan un proceso aritmético, ya sea suma, resta, multiplicación, división o módulo, con otra variable entera, entonces el resultado es entero. Si ustedes tienen una variable entera y emplean un proceso aritmético, llámese suma, resta, multiplicación, división o módulo, con una variable flotante, entonces el resultado es flotante. De igual forma, si tienen una variable flotante con una entera, el resultado es flotante. Y por último, si tienen una flotante con otra flotante, el resultado sigue siendo flotante. Entonces todo parece indicar que el resultado va a ser flotante cuando se tenga una variable flotante, y que va a ser entero únicamente si ambas son enteras. Con respecto a esto, el único detalle dentro de los procesos está el de la división, que ya anteriormente habíamos visto cuando vimos operadores. Entonces recordar, si yo tengo una variable entera y lo divido con otra variable entera, no esperen ustedes ver un resultado flotante. Van a ver únicamente la parte entera, y los puntos decimales se van a desechar porque no se pueden almacenar ni mucho menos asignar. Así que bueno, si se asigna una variable entera, obviamente se pierden los puntos decimales, pero de todos modos, por regla, ni siquiera van a obtener los puntos decimales al hacer una división. Entonces este es el punto más difícil, si así lo quieren ver, porque suelen olvidar esta regla. En todo caso, bueno, si yo pongo un ejemplo aquí con variables enteras, por ejemplo aquí tengo 100 y lo divido entre 3, el resultado de esta división es 33.333. Sin embargo, no va a ser así. Entonces, ¿cómo quedaría? Normalmente hacen esto. Vamos a declarar aquí como... Es más, vamos a ponerle sin el modificador. Tenemos una variable y con 100, una variable x, y vamos a declarar la variable z. Aquí voy a tomar el valor de y dividirlo entre x. Y posteriormente aquí voy a imprimir el valor de z. Y normalmente esperamos un resultado flotante. Si yo corro el programa, vamos a ver el resultado. Y vean ustedes, aquí yo veo 0.0000. O sea, veo una parte flotante con una parte entera, pero todo es 0. O sea, no da el resultado esperado. Si ustedes dicen yo quiero ver la parte entera, entonces le ponemos %d, corremos nuevamente el programa. Y si ustedes observan, la parte entera corresponde a 33, pero no existe puntos decimales. Y no existen puntos decimales porque al final, por reglas, entero entre entero me da entero. Aunado a eso, que el resultado lo guarda en una variable entera, y una variable entera no guarda decimales. Así que bueno, su primera solución a esto es que bueno, si ustedes esperan como resultado un valor flotante, cambian a z a valor flotante, y aquí dicen float z. No tendría por qué cambiar ni x ni y la razón es porque simplemente almaceno 100 y 3. Si yo cambio a esto y o x a flotante, también resuelve el problema, pero almacenar un 3 en una variable flotante
implica desperdicio de memoria, que es lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Para qué declarar una variable flotante que reserva 32 bits para almacenar el 3 si lo pude almacenar en una variable char que reserva 8 bits? Y de esos 8 bits para almacenar 3 solamente ocupo 2 bits, o sea que 6 bits tampoco se están utilizando. Bien, en todo caso es un desperdicio, y esto de por sí es un desperdicio, y aún más es desperdicio si declaro esto como variable flotante para evitar las reglas de variables. Bueno, espero yo que esto sí quede claro. Lo que sí puedo cambiar es z, porque tiene que almacenar una parte entera y una parte decimal. En todo caso, bueno, ya hice la división aquí, y entre x. El resultado lo guardo en mi variable flotante, así que bueno, ahora sí puedo decirle aquí que lo imprime en formato flotante, y nuevamente corremos el programa. Y resulta que no vemos el 33.33, y nuevamente no es problema del visor, el visor es correcto porque lo vamos a ver en formato flotante. El problema está aquí, que por regla de variable entero entre entero sigue siendo entero, y el resultado de esta división entera se almacena en una variable flotante, pero la variable flotante únicamente almacena la parte entera que entrega este resultado. Así que bueno, ¿cómo resuelvo para obtener los puntos decimales sin tener que cambiar el tipo de variable? Bueno, pues aplicamos cualquier otra de las reglas que se mencionaron en el documento. ¿Qué otra regla me permite convertir a un valor flotante, de un entero a un flotante? Pues una suma, una resta, una multiplicación o una división. Entonces lo que voy a hacer es convertir alguna de estas variables a flotante. ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo tomar el x y multiplicarlo, por ejemplo, por 1.0. Entonces esta es una constante flotante. Una constante flotante multiplicado por un valor entero me va a dar flotante. Entero entre flotante, el resultado es flotante. Ahora, por prioridad, si yo lo dejo así, o sea, reglas por prioridades, ya también vimos prioridades de evaluación, todos tienen un nivel alto, así que se va a evaluar de izquierda a derecha. ¿Qué va a hacer primero? Tomar el valor de y, dividirlo entre x. Entonces entero entre entero va a dar entero, y luego el resultado entero por un valor flotante me va a dar un valor flotante, lo cual quiere decir que voy a obtener lo mismo. Y veamos en la ejecución del programa, sigo sin ver el punto 33. Lo que yo tendría que considerar es el uso de paréntesis para darle más prioridad a la multiplicación. Entonces aquí sería primero tomar el valor de x y multiplicarlo por 1.0. Esta multiplicación me convierte este valor en flotante. Una vez que se ha desarrollado los paréntesis, ahora sí se hace la división, y entonces es el valor de y dividido entre este dato flotante. ¿Cómo quedaría el resultado final? Como ustedes esperaban verlo desde un principio, 33.33333. Y entonces, si ustedes no consideran las reglas de variables, las prioridades y muchas de las otras cosas que hemos visto anteriormente, van a estar indagando o más bien van a estar haciendo declaraciones de variables incorrectas para evitar estas reglas. Si ustedes hacen ese tipo de cosas en sus prácticas, yo se los voy a considerar como mal, puesto que aquí he dado una explicación y en videos anteriores de cómo se deben de declarar las variables, de que deben de considerar los rangos, de que deben de considerar las reglas. Entonces no estoy perdiendo el tiempo, y espero que ustedes también aprendan a utilizar sus variables, a declararlas adecuadamente, a implementar las reglas cuando sean necesarias, y a obtener los resultados siempre con la menor cantidad de memoria. Bien, me parece que esto sería todo por parte del tema de variables. Únicamente me hace falta ver el tema de la función scan, y con eso estaríamos terminando esta primera parte de la introducción y lo que son los primeros pasos para el desarrollo de programas. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestro último tema y con ello finalizar esta parte del curso.
Nos vemos en el último video.